SER Podcast. Y en la mesa del análisis de este viernes, Isabel Morillo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Ángel Munarriz, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Y Víctor Vázquez, muy buenas Hola, noches. Aymar, buenas noches. Antes de entrar en el resto de asuntos, una cosa que acaba de suceder en la Liga de Fútbol. Esta noche, sabéis que se ha jugado el primer partido de la jornada, un Oviedo Español. En ese partido se ha llevado a cabo la primera protesta que todos los jugadores de primera van a hacer este fin de semana contra el partido Villarreal-Barça de la Liga Española, que se va a jugar en Miami. Los jugadores están protestando contra eso. En todos los partidos este fin de aquí en la Liga van a quedarse quietos los jugadores los primeros 15 segundos. Lo acaban de hacer en el Tartiere, en ese Oviedo Español, pero... Yago de Vega, buenas noches. Hola, Aymar, ¿qué tal? Muy buenas. La Liga, que es la responsable de la realización de las imágenes de ese partido, ha impedido que lo veamos, ha impedido que veamos esa protesta de los jugadores. Tal cual. No es la primera vez, además. Protesta censurada por la Liga a través de la emisión de Movistar, que hay que decir que no tiene nada que ver con la emisión. Ellos emiten la señal que les llega de la Liga, que ha decidido que esos primeros 15 segundos no se vean. Se ha visto el Tartiere por fuera, se ha podido ver el estadio, y algo que no ha sucedido nunca, cuando han conectado con el juego, ya estaba el partido en juego, con lo cual no se ha podido ver esos 15 segundos que han parado los jugadores. Por poner en contexto, esta tarde la AFE, la Asociación de Futbolistas Españoles, ha emitido un comunicado diciendo que precisamente se iba a establecer esta protesta porque pedían algo de claridad, de explicación, de contar incluso con la AFE y con los jugadores de nuestra liga a la hora de tomar decisiones como la de llevar un partido de nuestra liga a Miami. Que no es una cosa menor. Tal cual, como está previsto para el 20 de diciembre entre el Villarreal y el Barcelona. Ante este comunicado ha emitido otro la liga, ya sabes que suele suceder este tipo de cosas, cuando viene un comunicado vienen varios en cascada, y ha dicho Tebas que el próximo viernes les espera en la sede de la Liga, al que quiera pasarse por allí de forma presencial para explicarle todos los motivos de esta decisión, al que quiera hacerlo por teléfono, videollamada, es decir, que está a plena disposición de los jugadores. Como digo, no es la primera vez que la Liga hace algo de esto, porque hace poquito en el partido de San Mamés entre el Athletic Club y el Mallorca, la Liga ya censuró el homenaje que había a Palestina y a varios palestinos que estuvieron en el terreno de juego. Se dedicó a mostrar otras zonas de la grada y otras cosas que estaban sucediendo, y no dio ese momento de previo. Qué poco elegante, ¿no? Y qué muy chusco poco, esto desde luego. Pero bueno, también te puedo decir, viendo que el comunicado de la AFE había sido antes del partido del Oviedo, que está al descanso, por cierto, entre el Oviedo y el Español, nosotros lo estábamos comentando en la radio, era previsible que sucediese eso, es lo peor de todo. En fin, venga, Yago, te escuchamos hoy a las 11:30. Como siempre, hasta luego. Como siempre, cuando todos los viernes y sábados. Venga, Yago, adiós. Termina la semana en la que se ha reabierto en España el debate sobre cómo afrontar el acoso en el colegio y el bullying entre niños y adolescentes a raíz del suicidio de Sandra, que es una niña de 14 años de Sevilla que se mató el martes después de salir del cole. Se tiró desde la azotea de su edificio porque no soportaba más el acoso al que la sometían varias de sus compañeras sin que el colegio, sin que el centro hiciera nada para evitarlo. Hoy la familia de la niña ha anunciado que van a emprender acciones legales contra las supuestas acosadoras, que están bastante identificadas, y contra el colegio, que no movió un dedo. La cambió de clase porque la madre se empeñó, pero no hicieron nada más. Es un caso horrible que vuelve a poner sobre la mesa ese cóctel tóxico que forman la crueldad de algunos menores con otros menores y la incapacidad muchas veces del sistema educativo para cortar esto de raíz. Joan Jimeno. Un caso que empezó hace meses porque Sandra comenzó a sufrir bullying a mitad del curso pasado, según el relato que ha hecho su tío en la SER, en Radio Sevilla. Bueno, porque había niñas en el colegio que lo estaban acosando, que le insultaban y en fin, que le estaban haciendo la vida difícil. Este verano la víctima empezó a recibir terapia psicológica y su madre se puso en contacto con el colegio para denunciar el acoso, pero sin respuesta ni medidas formales. Ya mi hermana sí denunció el acoso escolar oficialmente en el colegio. Ayer en las noticias, pues bueno, nos hemos enterado de que el colegio pues no ha activado ningún tipo de protocolo. De hecho, desde que se denunció por parte de mi hermana, el colegio o el centro escolar en ningún momento se ha puesto en contacto con la familia. Para nada. Lo único que hizo el centro fue cambiar a la niña de clase para separarla de sus acosadoras, porque lo pidió expresamente la madre, pero no fue suficiente. Claro, porque bueno, comparten el centro escolar el mismo, salen a los patios, salen a los recreos, comparten actividades fuera, en fin. Sandra siguió sufriendo bullying, pero el colegio no actuó. El colegio no ha hecho nada. Y esto es lo que nos ha generado una sensación de impotencia, pues
Imagínate. Lo constata el Gobierno de la Junta de Andalucía. El centro no activó ningún protocolo. La consejera de Educación es Carmen Castillo. Lo que sabemos hasta este momento es que no consta el inicio de ninguno de los dos protocolos que de alguna manera tenían que haberse abierto con los indicios que tenemos en este caso. Uno es el protocolo para prevenir el acoso escolar y el otro es el protocolo para la prevención de las conductas autolíticas, que desgraciadamente es lo que ha pasado en este caso. Ni siquiera nadie de la dirección del centro se ha puesto en contacto con la familia después del suicidio de Sandra. Del centro directivo no. Desde el colegio solamente se remiten a un comunicado lanzado el miércoles mostrando su preocupación y asegurando que sus esfuerzos están dedicados en acompañar a su alumnado y a la familia de la niña. Hay una enorme indignación en el barrio de San Carlos de Sevilla con el centro, que ha amanecido con pintadas en sus muros en las que se leen asesinos, culpables o cómplices. Hoy se han concentrado unas 400 personas en una plaza cercana a la casa en la que vivía Sandra. Allí se han acercado la madre, el padre, el hermano y el abuelo en silencio para agradecer el apoyo de sus vecinos. La familia de Sandra ha confirmado que emprenderá acciones legales contra el centro y las acosadoras. La consejera ha subrayado hoy las posibles responsabilidades legales de las menores. Porque estamos hablando de adolescentes, pero son adolescentes mayores de 14 años, que pueden tener responsabilidad, porque con 14 años sabemos muy bien lo que hacemos. Puede que con 5 no, pero con 14, 15 y 16 sí sabemos lo que estamos haciendo. También la Fiscalía de Menores ha confirmado que abrirá una investigación, igual que la Defensoría del Menor de Andalucía. Pone los pelos de punta esta historia de Morillo. Es que es durísima, es durísimo pensar que con 14 años una niña decida quitarse la vida tirándose desde la azotea de su bloque. Es durísimo ver a los padres y al hermano, a la familia hoy rotos de dolores. Es todo desgarrador, ¿no? Saber que hacía ya 2 años que venían ocurriendo cosas y que se habían puesto año y medio en comunicación con el colegio, que había ya después de este verano una denuncia por escrito, que la niña ya estaba recibiendo tratamiento psicológico y que el centro, como ocurre con muchos centros, según nos confirman los expertos, decidió pues no abrir el protocolo antiacoso, tampoco el protocolo autolítico que se utiliza o se abre cuando los niños se autolesionan o dan síntomas de que tienen algún trastorno grave. Decidió no abrir ninguno de los dos. Suele ocurrir porque desgraciadamente muchos centros siguen pensando que eso es un papeleo innecesario, que esto son cosas de niños, que viene la inspección y les abre también a ellos un lío burocrático que no conduce a nada y además manchan su reputación. Este era un colegio concertado de Irlandesa Loreto y bueno, sí, yo lo único que quiero pensar es que la valentía de estos padres que pidieron expresamente que se difundiera el rostro de su hija, que es una petición que hizo el portavoz de la familia y que después tuvimos que confirmar, lógicamente por lo delicado del tema, con familiares directos de la pequeña, que nos dijeron que sí, que no querían que esto fuera un caso más, que querían que la gente viera la cara de Sandra. Pues ojalá que sea un antes y un después, ojalá que sirva de algo, ojalá que sea pues un caso como ocurrió con Ana Orantes, que prendió una mecha y nos enseñó otra mirada sobre la violencia de género, con Ruth y José, que nos enseñó a mirar lo que era la violencia vicaria. Pues ojalá que esto de una vez sirva para que nos demos cuenta que hay una lacra, que hay una emergencia educativa, que hay un problema de acoso en las aulas, que se agrava con las redes sociales y que todos somos responsables. Y encima, que dicen los expertos que no es tan difícil de combatir, en el sentido que hay estudios científicos y trabajos de investigación desde hace 2 décadas, que hay herramientas muy potentes que se pueden poner en marcha y que no se hace porque seguimos pensando que efectivamente estos son cosas de niños en las que los padres no hay que meterse y que no tienen gravedad, ¿no? Y bueno, y como padres también tenemos una enorme responsabilidad, porque al final es una tragedia enorme que tu hijo sea acosado en el centro y es una tragedia que tu hijo sea un acosador, así lo tengo que decir, porque debe de ser terrible, desde luego, y creo que está, o sea, creo que todos en cierta medida somos cómplices de esta tragedia, claro. Victoria Ángel.
suscribir, claro, lo que ha dicho Isa. Los que vivimos en Sevilla y tenemos niños de esa edad, pues obviamente estamos absolutamente consternados por todo lo que vamos conociendo. Y la verdad es que, además de lo que decía Isabel, que realmente desde hace años hay estudios que ponen de manifiesto la eficacia de protocolos bien implementados, creo que también hay que decir que tanto la Fiscalía de Menores como los jueces de menores son gente absolutamente muy bien capacitada, y que es muy importante su aportación, ¿no? Su aportación para el esclarecimiento de estos hechos. Ahora no sabemos todavía cuáles van a ser las acciones jurídicas concretas que se van a llevar a cabo por parte de la familia. Ha hablado de emprender acciones directamente también contra las alumnas. Obviamente hay una cuestión de responsabilidad objetiva en vigilando del colegio, y más tomando en consideración que no hay registro de que hayan aplicado los protocolos. Y se trata de procesos, además, donde el juez de menores, y son alumnos que tienen responsabilidad penal, puesto que tienen 14 años, tiene la capacidad de tomar medidas con mucha plasticidad. Es decir, esto es importante que lo entienda la gente. Cuando se lleva a cabo el esclarecimiento de hechos que pueden tener una dimensión delictiva con menores, el juez tiene en su mano medidas muy, muy amplias, valorando también el propio interés del menor que ha podido incurrir en esos hechos delictivos, pero que, como muy bien decía Isabel, en buena medida también es víctima. Y también es víctima su familia, y también es víctima la sociedad, porque es un fracaso conjunto. Y tienen, en ese sentido, los jueces un margen muy, muy amplio para poder tomar medidas que van pues desde la reclusión en centros específicos, con obligatoriedad de continuar con sus estudios, o bien puede ser arrestos domiciliarios, determinadas terapias impositivas, etcétera, etcétera. Pero que creo que es muy, muy importante que también la gente tome en consideración que este tipo de actos no solo nos repugnan, sino que también en algunas ocasiones están bajo la lupa del derecho, y que es importantísimo que se esclarezcan esas responsabilidades. Víctor, sé que no es tu ámbito del derecho, pero ¿se puede probar la causalidad desde un acoso, como en este caso? O sea, ¿se le puede atribuir a alguien la responsabilidad de un suicidio? ¿Cómo puede ser esto? Es muy efectivamente, Aymar, yo creo que es muy difícil. Yo no soy penalista, y habría que ver los elementos de prueba que se pueden acumular y plasticar, pero es realmente difícil, porque luego hay otro elemento ahí que obviamente es la propia psicología de la persona que toma esta decisión. Entonces sería producto de un proceso en el que intervendría un peritaje muy variado, aparte de testimonios, y es muy difícil en ese sentido elucubrar ahora en qué medida esto puede ser probado o no. Pero en ese mismo proceso es cierto que hay un aprendizaje, Aymar. Es decir, más allá de que no se pueda probar esa causalidad, son procesos en los que trascienden determinadas patologías sociales que pueden no tener relevancia penal, pero a partir de las cuales podemos aprender mucho. Munarriz. ¿Y una responsabilidad civil, Víctor, quizá en el centro? Existiría tanto responsabilidad civil del centro como responsabilidad civil de los padres. De los padres de las presuntas acosadoras. Claro, ¿no? La responsabilidad civil de los padres por los daños morales y cómo se cuantifica. Al pobre Víctor, que es especialista en Derecho Constitucional, lo tenemos. Bueno, antes ya lo hemos advertido, te vamos a preguntar muchas cosas de esto. O sea, que él es muy aplicado y ya venía preparado, pero se ha preparado más, que no sepa. O sea, que podemos seguir preguntándole, que no lo vamos a coger. Ya no más. Venga, Munarriz. Decía Isa que seguimos viendo en parte como sociedad esto como cosas de niños, menos que antes. Yo creo que los estándares han subido en el nivel de atención que le presta la comunidad educativa, han subido en el propio civismo de los adolescentes. Yo creo que los pasados fueron tiempos más crueles. Ha subido la formación de los operadores jurídicos. Yo creo que tenemos una sociedad mejor preparada y más atenta. Es verdad que hay un nuevo factor ahí, que es el factor redes sociales, que tapa un aliviadero para los que sufrían este fenómeno, que era el de la tarde de descanso. Ahora puede llegar a ser
24 horas la situación de opresión y de sensación de estar perseguido y de escuchar mensajes contra ti. Creo que es un factor nuevo al que prestarle atención, pero creo que tenemos una sociedad que ha dado en ese sentido al menos un par de pasos al frente, aunque desde luego sean insuficientes. Cuando algo de esto ocurre, creo que tenemos de inmediato la tentación, digamos, de un cierto catastrofismo moral en la mirada a las generaciones más jóvenes, al que creo que nos tenemos en parte que resistir, ¿no? Yo en este punto foco en el centro, mucho foco en el centro. ¿Qué se le advirtió con exactitud? ¿Qué podía haber hecho con las reglas en la mano y qué dejó de hacer y qué responsabilidades tiene no haberlo hecho? Foco en las normas, si hay que mejorarlas o los mecanismos para hacerlas cumplir, desde luego que sí. Y tener en cuenta que los posibles acosadores también son menores en unas edades en las que el mundo es todavía una nebulosa, en la que la plenitud de conciencia de tus actos todavía no ha cristalizado. Y por lo tanto creo que ahora es momento de mucho foco primero en el centro, luego en si las normas son realmente de aplicación y hasta qué punto es normal que se produzcan situaciones como las descritas por los padres, de las que todavía no tenemos la fotografía completa de los acontecimientos, ¿no? Pero parece que hubo una advertencia y a la luz del desenlace terrible no parece ni muchísimo menos que la reacción fuera acorde al nivel de desamparo que sufría la muchacha. Hubo dos advertencias y hablando con los expertos hay una cosa que me ha hecho pensar mucho, porque cuando piensas en el acoso escolar, la mayoría todos empiezan con violencia verbal, un porcentaje muy pequeño desencadena violencia física, agresiones, eso pasa en pocas ocasiones, y en la mayoría de los casos la crueldad hacia el acosado se basa en el aislamiento social, en ignorar a esa persona, en que se forme un grupo de clase para hacer un trabajo y de repente esa persona es la única que no aparece, se le hace el vacío, te acercas en el pasillo y se ríen de ella. O sea, son cosas tan sutiles que hacen tanto daño y tan difíciles de probar que claro, es complicadísimo, pero ese aislamiento, me decía una experta, ¿cuántas veces le has preguntado a tus hijos cuando llegan del colegio, has estado bien, tienes amigos, te lo has pasado bien con tus amigos? Digo, muchas. ¿Y cuántas veces le has preguntado, ¿hay algún niño en la clase que esté solo, que necesite de tu ayuda, que no tenga amigos? Acércate a él. ¿Cuántas veces se lo has dicho? Digo, ninguna, la verdad. O sea, que yo creo que sí que hemos avanzado, Ángel, pero creo que en nuestra mirada todavía no nos damos cuenta de muchas señales que no somos capaces de interpretar bien. Seguimos en Hora 25. Zelensky se ha ido esta noche a Washington a pedirle a Trump que le venda misiles Tomahawk con los que poder atacar objetivos en suelo ruso. Son estos misiles, los Tomahawk, son misiles de altísima precisión, diseñados para ataques a muy largo alcance. Rusia ya había avisado a lo largo del día de hoy, ojo, con que Estados Unidos le dé estos misiles a Ucrania, lo considerarían un paso hostil. Trump y Zelensky acaban de estar reunidos en el despacho Oval. Zelensky se lo ha pedido a las claras a Trump, pero el presidente de Estados Unidos no lo ve claro. No cierra completamente esa puerta, pero no lo ve claro. Victoria García, buenas noches. Hola, Aymar, buenas noches. Pues parece que Trump no está muy por la labor de dar misiles Tomahawk a Ucrania para que ataque a Rusia. Eso sería subir un escalón más este conflicto. Lo dijo dando un rodeo. Creo que podemos terminar la guerra sin pensar en los Tomahawks. La verdad es que no es fácil dar armas tan potentes. Ojalá no les hicieran falta, dijo. Preguntado el presidente de Estados Unidos si Zelensky estará en esa mesa de negociación de él con Putin, Trump habla de mala sangre entre ellos. Bueno, sí, será una reunión solo entre Putin y yo, pero yo informaré a Zelensky, porque saben ustedes lo que pasa, que entre ambos hay muy mala sangre. Es complicado. En un encuentro mucho más cordial que el anterior, el presidente ucraniano no ve muy claro que la otra parte, o sea, Putin, quiera negociar con él. Putin is not ready. Porque dice que Putin no está preparado, no está por la labor de negociar. Y como sabes, en las ruedas de prensa, en las comparecencias de Trump, habla un poco de todo. Volvió a presentarse como el presidente mediador, al que le encanta resolver guerras, aunque no le hayan dado el Nobel. Le preguntan qué le parecía que se lo hayan dado a María Corina Machado. Dice que no sabe quién es, pero que le parece una mujer muy agradable.
Dios mío. Vicky, gracias. Un saludo. En esa comparecencia con Zelensky allí sentado, los periodistas le han preguntado, claro, a Trump, mientras los periodistas españoles le sigan preguntando a Trump sobre España, Trump, que posiblemente no sepa ubicar a España en el mapa, va a seguir diciendo lo único que sabe ahora mismo de España, y es que el gobierno español caca. Porque le parece muy mal que España no haya subido hasta el 5% el gasto en el PIB. Efectivamente, hoy le ha vuelto a preguntar el corresponsal de ABC a Trump, ¿qué opina del gobierno de España? Y ha vuelto a decir, habría que castigarles. España reprendida. No, Spain has not come through. No, Spain has not been loyal to NATO. España no ha cumplido. No, España no ha sido leal a la OTAN. España ha sido la única que todos subieron, como sabes, todos subieron del 2% al 5%. Pero España no estuvo de acuerdo con eso. Creo que España debería ser reprendida por eso. Creo que es muy malo que lo hicieran, pero eso depende de ellos, de la OTAN y de España. Trump vuelve a la carga. No se le olvida, Munarri. Nadie subió al 5%. España fue la única que se resistió a escenificar esa subida. Y entra dentro del personaje de Trump no perdonar ningún desaire ni nadie que no se le someta. Pero yo hoy he visto un descenso, o sea, tenía oportunidad de cargar más las tintas y no lo he hecho tanto. Es decir, yo no veo una percepción de medidas de la administración Trump contra España de carácter inmediato. Veo un tono de discurso en general en el que España está identificada y conceptuada como un gobierno que le desagrada por esa falta de compromiso. Intuyo que por otras cosas también, por su posición sobre Palestina, en fin, por el propio viaje que hizo el presidente a China en un momento que a las autoridades estadounidenses le pareció inadecuado, por cómo trata de presentarse como su contraparte ante la ONU en cuanto a compromiso contra el cambio climático. Hay muchas razones por las que Sánchez se quiere, y además quiere ser identificado como un adversario, como un contrapunto en la otra esfera del arco político, digamos, con respecto a Trump, ¿no? Y Trump dice lo que viene de carril, pero no veo que esté tampoco dirigiendo la maquinaria institucional contra España. Ya se le están poniendo bastantes oportunidades. Si le das una oportunidad al día, lo acabará probablemente haciendo. En cuanto a lo de Putin, si tengo un Putin, Trump, Zelensky, si tengo un segundo, claro. Trump está allanando. Bueno, yo creo que en primer lugar Trump ha aprendido que Putin no es tan manejable como él soñaba durante la campaña, hacía sus promesas de acabar con aquello en 3 días. Zelensky tiene ahí una oportunidad de reconstruir una cierta complicidad con la administración, pero Trump ya está preparando una reunión con Putin en un sitio tan sumamente emblemático como Hungría, como Budapest. Sería sumamente gráfico y simbólico que se escenificara ese encuentro entre los dos líderes políticos que están intentando descuajeringar políticamente a la Unión Europea, exactamente en la capital de las fuerzas quintacolumnistas aliadas precisamente de quien quiere cargarse el proyecto europeo. Suelo comunitario, esa cumbre ojo. Debería celebrarse solamente por su enorme valor expresivo. Trump y Putin encontrándose en Budapest, recibidos con hospitalidad por Orbán, me parecería el tipo de acontecimiento político que se explica por sí solo. Y no lo descartemos, porque desde que Trump está en la Casa Blanca en esta segunda legislatura estamos asistiendo a una montaña rusa constante. Sucede todo a tanta velocidad que no nos da tiempo realmente a digerirlo. Humillación a Zelensky en el despacho Oval, aunque ahora le diga que bien vas vestido, que por cierto se lo ha dicho hoy. Un plan de paz para Gaza, aranceles a medio planeta, bombardeo de centrales nucleares en Irán, despliegue de militares en ciudades estadounidenses gobernadas por demócratas, redadas y deportaciones de inmigrantes en Estados Unidos, acoso a las universidades, acoso a la cultura, asedio a los bufetes de abogados que defiendan a los rivales de Trump o a quien Trump considera que son rivales suyos, acoso severísimo a los medios de comunicación, un cierre de gobierno, nadie está hablando de ello. Todo esto y más en menos de 9 meses, con una presencia pública permanente de Donald Trump. Esto último, lo de la presencia pública permanente, esto no es casual, esto forma parte de una estrategia deliberada. Claro, aquí la cosa está, ¿con qué objetivo? Si es algo planificado, ¿con qué objetivo? Miguel Ángel Muñoz Encinas, buenas noches. Hola, Aimar, buenas noches. Trump tiene 79 años. De hecho, es el presidente de mayor edad en el momento de ser investido de toda la historia de Estados Unidos. Sin embargo, tiene una hiperactividad y una omnipresencia mediática que no aguanta comparación con ningún otro presidente norteamericano, ni siquiera con el Trump de su primera administración. Pero esa hiperactividad no es casual. Está perfectamente diseñada y calculada.
¿Para qué? Para monopolizar el relato público. Si estás constantemente dando discursos en actos de todo tipo, hablando con los medios en el despacho Oval, en reuniones de gabinete o en el Air Force One, si pones mensajes incendiarios en tu propia red social a cualquier hora, si haces todo eso sin descanso y eres el presidente de la primera potencia mundial, pues tienes la capacidad de condicionar el relato en los medios y hacer que se hable más de lo que tú quieres y menos de lo que no te conviene. Y esta semana ha sido un claro ejemplo. Por razones obvias, el lunes todos los focos estaban sobre él. Por su plan de paz para Gaza, por la paz en Oriente Próximo, que según sus propias palabras, todo el mundo decía que era imposible. Lo que más le importaba a Trump era el reconocimiento público del acuerdo conseguido, hasta el punto de no admitir que se le cuestionara siquiera por los posibles obstáculos con los que se pueda topar ese plan de paz. Con ese tono airado respondió en el avión presidencial a una periodista que osó plantear alguna reserva a su plan. La guerra ha terminado. La guerra ha terminado. ¿Entiendes eso?, le dijo. Mientras todo esto pasaba, el gobierno de Estados Unidos seguía cerrado. Ya lleva más de 2 semanas así. Y lo que es peor, sin visos de reapertura a corto plazo. Pero de eso no se estaba hablando. Y a Trump le interesaba que siguiera sin hablarse. Así que cuando la atención a su logro en Oriente Próximo empieza a decaer, de repente vuelve a hundir supuestos barcos de narcotraficantes en Venezuela sin mostrar prueba alguna. O a acusar a Maduro de estar vaciando sus prisiones y psiquiátricos en Estados Unidos. El viernes pasado, por ejemplo, montó otro incendio arancelario con China con un simple mensaje en Truth Social, su red social, que hundió las bolsas justo en el día en el que todo el mundo estaba comentando que no le habían dado el Nobel de la Paz. El caso es que mientras miramos al dedo en vez de a la luna, suceden otras cosas que reciben mucha menos atención mediática, pero que son más graves de lo que parece. Esta semana, sin ir más lejos, hemos asistido a un nuevo ataque contra la libertad de información. El Pentágono ha exigido firmar a los medios nuevas reglas que consisten, entre otras cosas, en que no pueden publicar ninguna noticia, sea o no información clasificada, sin su visto bueno, es decir, una censura en toda regla. Por supuesto, los medios se han negado a firmar. Se han negado hasta la Fox o Newsmax, que son medios abiertamente pro-Trump. Pero el presidente dice que es que la prensa está muy desenfocada con todo lo que tiene que ver con la paz mundial, que es muy deshonesta. El autor intelectual de este intento de ensilenciar a la prensa es Pete Hegseth, el expresentador de la Fox, que ahora es el secretario de guerra. Hegseth no entiende que los periodistas del Pentágono no se dediquen a dar a Trump el crédito que merece por su plan de paz en Oriente Próximo. Y que en cambio quieran hablar de este cambio de normas que les afectan a ellos. La administración Trump prefiere que el trabajo de la prensa se limite a hacer preguntas como la del periodista de la Fox que a bordo del avión presidencial de camino a Israel le dijo que si creía que haber logrado la paz en Oriente Próximo le ayudaría a ir al cielo. En un ejercicio de sinceridad, Trump respondió que no cree que haya nada que le ayude a ir al cielo. Dios mío. Hora 25. Santos Cerdán se siente profundamente agraviado. ¿Por qué él sigue en prisión preventiva mientras Ábalos y Koldo, sobre los que hay ya grabaciones y WhatsApps para escribir un libro sobre la corrupción, 2 personas que se han negado a contestar una sola pregunta en sus declaraciones judiciales de esta semana, ellos siguen en la calle? ¿Por qué? Esta es la pregunta que se hace hoy el abogado de Santos Cerdán. Le dice al juez: oiga, usted está cometiendo un incomprensible agravio comparativo. Eso es lo que dice el abogado de Santos Cerdán. Y pide la puesta en libertad de su cliente, exsecretario de organización del PSOE, que cumple ya casi 4 meses entre rejas. Isabel Vega, buenas noches. Buenas noches, Aimar. La defensa de Cerdán argumenta que si todos están en la misma trama, las fuentes de pruebas son las mismas y el riesgo de que se destruyan es igual para todos. No solo para Ábalos y Koldo García, sino también para el dueño de Servinavar y el representante de Acción en Navarra, que están imputados y en libertad. Pero con el exministro y su asesor consideran que se da un agravio comparativo, una contradicción irresoluble, dicen, porque el juez no aprecia razones para enviarles a prisión, aunque reconoce que ambos pueden tener dinero oculto o vínculos en el extranjero. Y en el caso de Cerdán, alegan, no han aparecido ni capitales ni contactos y lleva pese a ello más de 100 días en Soto del Real. El escrito se presenta por lo ocurrido con los dos esta semana. La defensa, de hecho, ha retirado un recurso que tenía pendiente en la Sala de lo Penal del Supremo pidiendo la puesta en libertad para poder introducir este nuevo argumento, ese agravio que tachan de incomprensible y sobre el que ahora tendrá que pronunciarse el juez. Vega, ¿cómo condiciona el
el silencio de Ábalos y Koldo esta semana en el Supremo? ¿Cómo condiciona lo que está por venir en la instrucción de esta causa? Pues según las fuentes del caso que hemos consultado en la SER, ahora toca pararse a analizar, tan sencillo y tan complicado como eso. Analizar si es necesario buscar en otra parte las respuestas que Ábalos y Koldo García no quisieron dar en el Supremo. Y esto implica decidir si conviene pedir explicaciones al PSOE por los descuadres en las liquidaciones de gasto que apuntaban las conversaciones, pero también revisar si tiene el hijo de Ábalos que explicar los gastos que cubría para su padre. Se trata en todo caso de flecos, porque esas fuentes tienen claro que esta parte de la causa, que investiga supuestas prebendas para Ábalos a cambio de su favor como ministro, al margen de los contratos de obra pública, tiene ya los días contados. No quedan aquí informes de la Guardia Civil por llegar y si se adoptan diligencias serán, dicen, las imprescindibles para llevar la pieza en enjuiciamiento. Gracias, Vega. Víctor Vázquez, ¿está justificada esta queja de un incomprensible agravio comparativo que plantea la defensa de Cerdán o es una simple maniobra para ver si esta vez sí el juez afloja? Bueno, la verdad es que tengo ganas de leer cuál es la respuesta al recurso del juez Leopoldo Puente. En el auto de prisión provisional realmente se justificó la necesidad de privar de libertad a Santos Cerdá en que él ocupa una posición jerárquica en la trama. Y esa posición jerárquica, con base a la cual tenía relación directa tanto con los cooperadores necesarios dentro del partido como con las empresas que podían estar participando de la actividad ilegal, le hacía él especialmente peligroso a la hora de poder ocultar y destruir pruebas. Me imagino que ese seguirá siendo el eje de la respuesta que ofrezca el magistrado. Pero a mí sí que me ha resultado extraño que primero ya son bastantes días de prisión provisional y sí que me resulta extraño que en esta trama haya habido una diferencia de trato tan significativa respecto a la prisión provisional, que recordemos que la presunción de inocencia, entre otras cosas, invita a ser muy cauteloso a la hora de privar provisionalmente a alguien de su libertad, aunque haya indicios delictivos y aunque haya indicios delictivos graves, como es en este caso, y habrá que ver ante este argumento que sigue sosteniendo el juez. En cualquier caso, el razonamiento lo vamos a conocer cuando se abra el juicio oral y podamos ver realmente si esta prisión provisional estaba basada en una presunción muy fuerte que realmente desde esa posición jerárquica podía ocultar y dificultar el esclarecimiento de los hechos. Ángel. Claro, es que el juez le atribuye a Santos Cerdán una visión periférica. Es decir, aunque lo hemos llamado de todas las maneras, lo hemos llamado caso Ábalos, lo hemos llamado caso Cerdán y lo hemos llamado caso Koldo, el juez tiene claro quién estaba arriba en esa famosa posición de preeminencia y él considera que él sabe exactamente quiénes eran todos los implicados, que tiene la fotografía completa de los acontecimientos en su cabeza y que a diferencia de Koldo y Ábalos, a los que incluso el juez llega a suponer un desconocimiento de quiénes podían ser algunos de los pagadores, a diferencia de ellos, Cerdán sí conoce todo lo que ocurrió. Y por eso está justificado mantenerlo en prisión desde la óptica del juez. Hay fuentes de la defensa que hoy dicen a mi compañera Reyes Rincón que creen que el juez está buscando de alguna manera un derrumbamiento de Cerdán, de la misma manera que aspiraría a que tal cosa ocurriese con Ábalos y con Koldo, para encontrar, digamos, en forma de confesión lo que está resultando difícil encontrar a través de otras diligencias. Ablandar a alguien con la cárcel, eso primero es ilegal y segundo, el que no se te ha ablandado en 2 semanas, no sé si en 4 meses se te va a ablandar, ¿no? No, Cerdán parece completamente convencido de mantenerse como hasta ahora, en este completo silencio. Además, el periodo por el que se puede mantener en prisión preventiva algo por riesgo de destrucción de pruebas es limitado. Es decir, vamos a ver a Cerdán salir de la cárcel y ya no mucho tarda, lo que quiere es salir ya. Y ha aprovechado la coyuntura de que todo el mundo ya ha visto como ni Koldo ni Ábalos entraban. Entonces, quien perciba esta trama como algo horizontal, pues sí puede entender que hay una asimetría, pero cuando la ves como el juez, claramente está colocando en la cúspide de la pirámide a Cerdán. Morillo. Sí, a mí desde fuera me llama la atención la distinta vara de medir. Yo entiendo que habrá información que desconozcamos, porque además en el caso de Santos Cerdán, la Fiscalía Anticorrupción no dudó en pedir la prisión preventiva y sin embargo ni para Koldo ni para
Ábalos, la Fiscalía se ha sumado a esa petición de las acusaciones populares, ¿no? Entonces, estoy segura que no es una decisión caprichosa del juez, sino que hay fundamentos de derecho que se nos escapan y datos que se nos escapan. Yo creo que aquí el principal problema o la dificultad más grande que está teniendo esta instrucción es que no aparece el dinero. Es decir, que no hay trazabilidad. O sea, sabemos que hay pagos en metálico, que se maneja un dinero que no tenemos todavía constancia de dónde sale exactamente. Hay una estimación de un 1% de todas las obras públicas que presuntamente amañaron, que serían 5 millones, pero no hay una línea de puntos que conduzcan a ese dinero. No se habla en otra parte de un escrito del juez, de una conversación grabada de Koldo que dice que había 700, que gastó Ábalos en 2 años 750.000 euros, pero nunca se dice con claridad de dónde venía el origen de ese dinero y claro, creo que va a ser una dificultad para poner este caso en pie. Estoy convencida de que la UCO será capaz de dar con el dinero si es que existe y está en cuentas extranjeras. Hoy, por cierto, le han preguntado al ministro Grande Marlaska, ministro de Interior, que sabéis que es juez, le han preguntado por el párrafo que metió el otro día el juez que investiga a Ábalos en un auto, decía que siente estupor porque Ábalos siga manteniendo su acta de diputado a pesar de todas las acusaciones que pesan sobre él. Le han preguntado hoy sobre esto a Grande Marlaska. Restringir o privarle de esa acta parlamentaria al titular de la misma es una cuestión muy seria en una democracia porque podría permitir que se instrumentalizaran actuaciones judiciales con ese objetivo torticero. ¿Qué te sugiere esto, Víctor? Sí, bueno, yo creo que hace alusión a un dilema clásico del constitucionalismo, que es la posible utilización de acciones judiciales para cambiar la aritmética de las cámaras o impedir que en una votación muy relevante pues un diputado pueda participar. Yo creo que fundamentalmente ese párrafo lo que transmite es que es un comentario ajeno absolutamente a la fundamentación jurídica, ¿no? Entonces creo que son comentarios completamente prescindibles. A lo que hace relación el ministro Marlaska, pues es que hay que tomar con mucha cautela el punto de encuentro entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Por eso los diputados tienen un privilegio jurisdiccional en el Tribunal Supremo, son inviolables por las opiniones vertidas en el ejercicio de sus funciones, solo se les puede tener en caso de flagrante delito, y hay que abstraernos del caso concreto de Ábalos y tomar en consideración la importancia de estas prerrogativas parlamentarias, y yo en ese sentido creo que está bien subrayarlo como lo ha hecho el ministro. Este domingo es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que llega aquí en España marcado absolutamente por este agujero negro que se ha destapado en Andalucía, no únicamente, pero sí específicamente con los retrasos en el cribado de este tipo de cáncer, el cáncer de mama. El nuevo consejero de Sanidad de la Junta de Andalucía, que es Antonio Sanz, hombre fuerte de Juanma Moreno, que ahora suma la sanidad a sus responsabilidades en el gobierno autonómico y que tiene el encargo de atajar esta vía de agua política que se le está abriendo a Moreno en el peor momento, a unos meses de las elecciones autonómicas. Antonio Sanz se ha grabado hoy un vídeo con este mensaje a las mujeres. A las mujeres con dudas o preocupación les decimos que entendemos su inquietud y que estamos poniendo y vamos a seguir estableciendo todos los medios para reforzarles su seguridad, la agilidad de las pruebas y la calidad del programa, pero sobre todo que tienen la garantía de que van a tener toda la información desde que se desarrollan las pruebas para que juntos podamos avanzar en su atención, en su mejor atención y seguridad posible. Morillo, me ha parecido muy certero un artículo que publicáis hoy en el Correo de Patricia Godino, un artículo contando cómo las costuras del Servicio Andaluz de Salud han estallado a los ojos de todos y que esto trasciende al cáncer de mama y que la propaganda política ya no es capaz de tapar lo que ya todos los andaluces están viendo. Sí, yo creo que es un retrato muy realista de la situación. Yo creo que esto no es un problema puntual o un fallo concreto con el cribado del cáncer de mama en un hospital de Andalucía como es el Virgen del Rocío, que es uno de los más
importantes porque es de los que atienden a mayor número de población. Yo creo que aquí hay un fallo sistémico, aquí hay un fallo general en el sistema que pasa por retrasos inasumibles en las pruebas diagnósticas, por falta de profesionales, porque no hay estabilidad en las plantillas, porque no hay buenas condiciones salariales, porque hay una fuga que el propio Consejo Andaluz de Médicos habla de 50 médicos cada mes que se van a otras comunidades o a otros países a trabajar porque aquí sienten que están en precariedad o se van a la privada. Hay un cúmulo de problemas que, por ser justo, tendríamos que decir que el deterioro viene desde los recortes de 2008, que en la última etapa del gobierno socialista se agravaron y lo pudimos notar todos, pero es que después ha llegado el gobierno del PP al poder gobernando a partir de 2019 tras las elecciones del 18 con una promesa central de darle una vuelta total y mejorar todo lo que no funcionaba en el sistema sanitario. Se le cruzó una pandemia, la bola siguió engordando y hemos tenido sentado al presidente de la Junta hace escasos 2 días junto al flamante consejero de Salud delante de todos los gerentes y directivos del Servicio Andaluz de Salud diciendo explicarme por qué estamos invirtiendo más dinero que antes y estamos peor que antes. O sea, yo creo que tampoco hace falta añadir mucho más, ¿no? Y lo que cuenta Patricia Godino, es que es una realidad palpable. O sea, es que a ti te pueden decir, estamos haciendo más pruebas diagnósticas que nunca, pero cuando tú tienes que esperar 1 año para una radiografía de rodillas, es que no la prueba del algodón es que es tan fehaciente que me vas a contar. Tenemos más profesionales que nunca, pero cuando tú vas a pedir cita con tu médico de cabecera y la agenda está bloqueada hasta el mes siguiente, y cuando llevas durante 1 año y pico que cada 15 días prácticamente tienes un médico de cabecera distinto, pues claro, afortunadamente hay un sector de la población que no lo notamos tanto, pero sí que lo notamos porque al final tenemos padres, tenemos hijos, claro, o nos ponemos también enfermos, pero es verdad, no hay propaganda que pueda tapar la realidad de un sistema sanitario que tiene, ya no creo que tenga muchas goteras, que viene teniendo goteras desde hace mucho tiempo. Yo creo que es que ya tiene una vía de agua gravísima, y todo eso conlleva además que hay los contratos de seguros privados están disparados. Ángel me mira muy serio porque estoy hablando te escucho muy atentamente, no te mires muy serio. Un comentario sobre el nombramiento de Sanz y lo que implica, no sé cuánta gente fuera de Andalucía conoce a Sanz. Sanz es el político para antonomasia, veterano, se las sabe todas, lleva en el PP décadas, estuvo en la ofensiva, estaba con Arenas, estuvo en plena ofensiva contra el PSOE por los ERE, es el político, digamos, de sótano, por antonomasia. Es decir, su nombramiento constata la plena aceptación de que lo que tiene Moreno en la sanidad es un problema de orden político de gran magnitud y no, como él pensó, un problema de gestión que se arreglaba cuando llegaran los que sabían gestionar, que eso era lo que contaba. Cuando yo sea presidente pondremos a sanitarios a dirigir la sanidad y dejarán de dirigirlo socialistas con carné. Antonio Sanz. En el momento final, Antonio Sanz tiene un problema político, y un problema político que requiere, por supuesto, ofensiva de tipo político, pero las causas, digamos, estructurantes son de debilitamiento del sistema, un debilitamiento del sistema que se arrastra desde una crisis de restricciones presupuestarias acumulada durante 6-7 años, que no se arregla únicamente restituyendo los recursos progresivamente durante otros 6 o 7 años, porque la herida está ahí y el COVID fue el remate. Es un problema estructural en el sistema que va a requerir muchos años de empeño en solucionarlo, y que ahora apresuradamente y a la defensiva le ha generado un problema que yo creo que el presidente ya ha aceptado, que no va a poder a lo largo de la legislatura hacer lo mismo que ha hecho con la economía. ¿Qué ha hecho con la economía? Ha conseguido crear un relato que además está en la calle, que todos escucháis, que de alguna manera en Andalucía se han cambiado las tornas en el terreno económico. Lo han repetido tantísimas veces. Digo, pero podríamos verlo en exactamente cuál. Las bases de la estructura económica andaluza han cambiado. Enséñame el indicador por el cual le hemos dado la vuelta. No sé, el PIB per cápita, últimos. En empleo,
penúltimo, exactamente dónde hemos conseguido darle la vuelta a la tortilla para que ahora el tema de conversación sabemos que estamos a punto prácticamente de ponernos al nivel de Barcelona, de ponernos al nivel de Madrid. Ese, en cambio, sí lo han conseguido. Pero con la sanidad no. Lo decía Isabel, es que en la sanidad te ha tocado, es que tú has intentado coger citas, es que en tu familia estás viendo los retrasos, es que el deterioro del sistema es absolutamente inocultable. Y cuando se llega a esa situación, evidentemente un gestor no te puede arreglar nada. Antonio Sanz. Víctor. Y además, yo creo que durante toda la legislatura, el único ámbito donde verdaderamente se ha hecho oposición, no en el Parlamento, en la calle, ha sido en la sanidad. Es decir, las mareas blancas que parecían una cosa secundaria y al final han demostrado tener una capacidad mucho más grande de la que estábamos imaginando, porque ahí nunca se ha podido construir el relato. Y además, ahí, en eso estoy completamente de acuerdo contigo, Ángel, que es un problema político, pero es un problema de mala administración, porque el incremento presupuestario ha sido un incremento presupuestario importante. Yo repasaba el presupuesto de sanidad estos años y me recuerdo, son miles de millones más. Y si inviertes miles de millones más y el sistema se deteriora, es que tienes un problema de administración desde la raíz. Y probablemente esto no sea cuestión ni de un año ni de 2 años, estoy completamente de acuerdo contigo. Es decir, que es algo ya estructural del sistema sanitario andaluz. Yo vería en perspectiva, es decir, la construcción, consolidación y funcionamiento a pleno rendimiento durante 30 años del sistema sanitario público andaluz, yo creo que es una historia de éxito. Totalmente. O sea, digamos, al máximo nivel, es decir, de donde se vino a lo que se llevó a construir, el nivel de orgullo y de sensación de orgullo casi autonomista que surgió cuando se preguntaba al andaluz por su sistema sanitario. La joya de la corona, es que era la joya de la corona. Además, muy adornado también por el PSOE como obra suya. Ese sistema se ha deteriorado y ahora estamos en un círculo que yo diría que es vicioso, por el cual la crítica que yo creo que hay que medir también, porque si la percepción es poner en duda todo lo que se hace en el sistema, cuidado al final qué puede resultar de esto y quién puede capitalizarlo. Es decir, este discurso del Estado fallido, no te puedes fiar ya ni de hacerte una radiografía y que el resultado no te lo comuniquen, ¿no? Entonces yo creo que la oposición, que ahora mismo está en ese momento, que es maravilloso, que ser opositor consiste en ponerle un megáfono a la calle, ¿vale? Tendrá en su momento que medir también hasta qué punto quiere cuestionar el funcionamiento por entero de un sistema que es evidentemente muy mejorable, ¿no? Pero que en conjunto hay que ver dónde, o sea, ponerlo en cuestión en conjunto, creo que puede ser también un tiro en el pie para los propios defensores de la sanidad pública. Incluso hay una parte del relato de la oposición que no sostienen los números, que es el tema de los conciertos sanitarios, y esto se está diciendo muchísimas veces, que el problema es que se gasta más de forma menos eficiente porque se gasta más para hacer conciertos con la privada. En el volumen total, el porcentaje de conciertos sanitarios con la privada es prácticamente similar al número de conciertos que había antes, ¿eh? Yo ese relato de que es que están desvalijando la sanidad pública para beneficiar a la privada, yo no dudo que hay un modelo que piensa que es más eficiente y más conveniente, en vez de contratar 5 médicos más y engordar estructuralmente tu plantilla y reforzar el sistema público, que es muchísimo mejor externalizar determinadas actividades, quirófanos, pruebas. Yo creo que posiblemente ese modelo exista, pero todavía con los números en la mano, el porcentaje destinado a la privada, a los conciertos, tampoco es tan diferente a lo que se destinaba antes. Sí hacen trampa con el número de profesionales. Hemos contratado más médicos que nunca, pero es que se están jubilando más que nunca y es que se van más que nunca. O sea, en volumen no hay más médicos que nunca ni están incorporando más que nunca. O sea, yo no sé muy bien ¿dónde está el problema? Yo creo que es un problema... En momento de expansión presupuestaria tienes razón. En momento de expansión presupuestaria aumentas el presupuesto, también aumentas el de la privada, porcentualmente no crece. La pregunta es, ¿en qué situación te quedas cuando llegue la contracción? Que llegará. Y el compromiso de derivación ya está adquirido, y el convenio y el concierto ya está adquirido, y eso se mantiene. Y en cambio retrocede lo que puedes permitirte asignar recursos públicos, y es cuando crece el trozo de la tarta. Es decir, la penetración de la sanidad privada ha aumentado, pero en conjunto, al haber aumentado la disposición presupuestaria, no ha aumentado porcentualmente. Yo creo que en época de vacas flacas sí quizá habrá quien lamente
no haber hecho una mayor inversión en recursos públicos puros. Dad un segundo, volvemos ahora mismo a la crónica nacional, pero es que tenemos noticia en Inglaterra. El príncipe Andrés, el hermano del rey, ha renunciado esta noche a todos sus títulos. Sabéis que llevaba años alejado de la vida pública por sus vínculos con el pederasta, con la red de pederastia de Jeffrey Epstein. Ahora se han publicado las memorias póstumas de una de las víctimas que relata que sufrió abusos por parte del príncipe Andrés de Inglaterra, y el rey Carlos III ha dicho, pues hasta aquí. Isabel Villar, buenas noches. Buenas noches. El príncipe Andrés seguirá siendo eso, príncipe, porque lo es por nacimiento, pero pierde el resto de títulos. Dejará de ser duque de York, dice adiós definitivamente al tratamiento de Alteza Real y tampoco participará en las celebraciones de la familia. Culmina así un proceso de divorcio con el príncipe que empezó hace años, cuando comenzaron a salir a la luz sus vínculos con Epstein. El punto de inflexión fue una desastrosa entrevista que el príncipe Andrés dio en 2019 a la BBC, reconociendo en genérico que había cometido errores en su relación con el magnate, porque es que incluso lo fotografiaron paseando con él años después de su primera condena por abusos sexuales. Pero Andrés fue incapaz de dar explicaciones concretas o de refutar la acusación de que abusó sexualmente de una de las víctimas de la red. Esta mujer, a la que forzaron a tener relaciones con el príncipe Andrés cuando ella solo tenía 17 años. Él tenía entonces 41. En su momento llegaron a un acuerdo millonario para que ella retirara la demanda en contra del príncipe, pero ella se suicidó en abril y ahora, la semana que viene, se van a publicar sus memorias póstumas, un libro en el que ya sabemos que describe al príncipe Andrés como alguien consciente de sus privilegios y que creía que tener sexo con ella era un derecho de nacimiento. Esta ha sido la gota que ha colmado el vaso. Rafa de Miguel es corresponsal del País en Londres. El rey, después de tener una seria conversación con su hermano, le ha forzado para renunciar a todos los títulos, empezando por el del Ducado de York. No participará en ninguno de los actos de representación pública de la corona y ni siquiera estará en las celebraciones oficiales familiares como la Navidad, que todos los años junta a los Windsor en la residencia de Sandringham. Sobre lo que hemos conocido hoy, planea una pregunta: ¿qué persigue con esto el rey? Sobre todo condenar a un ostracismo social definitivo a su hermano, que ya llevaba 5 años sin participar en ningún acto de representación pública, y quitar de una vez por todas esa sombra a la corona en un momento en el que se está planeando por parte del monarca y por parte de su heredero un proceso suave de transición hacia una monarquía mucho más reducida, mucho más eficaz y mucho más alejada de los escándalos que la salpicaron durante décadas. El príncipe Andrés, en el comunicado que ha publicado esta noche, niega acusaciones contra él, pero dice que son cosas que distraen del trabajo de la familia real y que por eso da un paso atrás. Paso atrás que dice este periodista del diario The Guardian, que no tiene ninguna pinta de que vaya a terminar con esas distracciones, como las llama el príncipe Andrés. Hora 25. La ropa para este fin de semana. Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, pues tendremos que pensar ya en añadir a partir del domingo ropa que nos abrigue más en el armario, porque va a ser lo más significativo, lo que más vamos a notar en todo el país este fin de semana. Por una parte, mañana suben las temperaturas, va a llegar a hacer un poco de calor, por ejemplo, en el Cantábrico y en los mismos sitios que lo ha hecho hoy, en el Valle del Guadalquivir sobre todo, y el domingo el descenso de temperaturas hará que el ambiente sea fresco o frío en toda la mitad norte de la península. Todavía con chubascos, a esta hora afectan algunos puntos del litoral de Cataluña, de madrugada lo harán en Baleares, pero estos irán desapareciendo y a partir del domingo un cambio de tiempo que hace semanas que no llega. Una borrasca desde el Atlántico dejará lluvia en Galicia y el Cantábrico. Gracias, Carbó. Buen fin de semana. Adiós. El Partido Popular va a llevar al Gobierno ante el Tribunal Constitucional por no presentar los presupuestos antes del 30 de septiembre, como fija la Constitución. El Senado, que sabéis que el PP tiene mayoría absoluta allí, el Senado va a aprobar este miércoles una iniciativa para exigirle al Gobierno que presente las cuentas. El Gobierno tiene un mes para contestar y si no lo hace, irán al Constitucional. Es la prórroga de la prórroga de la prórroga de los presupuestos del año 2023. Y esto lo único que hace es bloquear y paralizar el funcionamiento de un país, porque sin presupuestos no se puede gobernar. La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, critica el uso que hace el PP del Senado. ¿El Partido Popular está dispuesto a hablar de los presupuestos? ¿O tenemos ya el no por respuesta, que por supuesto lo tenemos, como en cualquier iniciativa, por importante que sea para todos los ciudadanos? Es curioso, ¿no?, cómo hace uso el Partido Popular de una mayoría absoluta en una Cámara. A mí me da vergüenza. Víctor Vázquez, ¿está justificado este paso que amaba con dar el PP, llevar este debate al Tribunal Constitucional?
Sí, yo creo que sí, y creo que lo tendrían que haber hecho antes. Lo que pasa es que no se ha hecho antes porque el precedente de no presentar una ley de presupuestos puede eventualmente favorecer a cualquier otro grupo político. Pero realmente es algo inédito lo que se va a hacer. Yo recuerdo que el que no presentó presupuestos durante una legislatura, el gobierno vasco, y ahí se habló, porque claro, cuando tú no presentas proyecto de ley de presupuestos, inhabilitas a las Cortes en una de sus funciones fundamentales y a cada diputado le privas de ejercer el cargo representativo conforme a derecho. Entonces se planteó que la posibilidad de que los diputados interpusieran un recurso de amparo, porque no pueden estar ejerciendo su función representativa, pero el Tribunal Constitucional entiende que solo te pueden vulnerar el derecho como diputado el gobierno de la Cámara. Y no el gobierno de la nación, como en este caso. Pero ahí ya hubo muchos autores que sugirieron que en el futuro se tendría que plantear un conflicto de atribuciones. Me parece que es importante, no es el Tribunal Constitucional cómo va a fallar, porque aquí hay un problema, Aymar. No es que el gobierno, a través de un acto, esté privando al Senado de una de sus funciones, sino a través de una omisión. Entonces, que el Tribunal Constitucional exija al gobierno que lleve a cabo un acto con contenido político, con un proyecto de ley, no sé cómo se va a poder construir, pero en cualquier caso me parece necesario. Yo creo que es que el incumplir la Constitución por un gobierno es algo gravísimo, porque es que estás cuestionando la normatividad de la Constitución, estás dando por válido una quiebra de la Constitución. Entonces, por lo menos que el Tribunal Constitucional tenga que pronunciarse sobre esto, y además que yo creo que el propio gobierno, si realmente hay un requerimiento del Senado para que presente el proyecto de ley, lo que tiene que hacer es por fin presentarlo y no dejar que esta situación se deteriore más. Hasta la fecha el gobierno no ha dicho que no los vaya a presentar. Es verdad que el ejercicio anterior también dijeron que lo iban a presentar y luego eso quedó diluido en la nada. Pero ahora mismo lo que tenemos es un presidente del gobierno que ha garantizado que las cuentas van a llegar al Congreso. En público y en privado insisten en que se van a elaborar las cuentas. La ministra de Hacienda asegura que está trabajando todavía en el techo de gasto y la senda de déficit. Lo que pasa es que los plazos vuelan. Cuando nos demos cuenta nos estamos comiendo las uvas y no hay presupuesto, entonces no va a dar tiempo, ¿no? Una cosa muy breve. Sí. En el año 84 creo que Boyer tardó 10 días más en presentar los presupuestos de lo debido. Y aquello se vivió como un auténtico drama. Me acuerdo Miguel Herrero de Miñón diciendo que esto había sido el fin de la democracia. Es decir, que tiene mucha más importancia de la que le estamos dando. Y probablemente, yo creo que una buena reforma de la Constitución sería, si no se presentan presupuestos, disolución. Y si se presentan y no se aprueban, cuestión de confianza. Pero no ya por el contexto actual, sino de cara al futuro y de cara al futuro de los propios gobiernos autonómicos que están llamados a ser gobiernos de coalición. Y que reiterar estas situaciones creo que es muy peligroso. Yo creo que el Partido Popular lo que pretende con esta iniciativa es abundar en una imagen del gobierno que lleva intentando mostrar durante toda la legislatura. Gobierno paralizado, legislatura anómala, incapacidad para sacar cosas adelante, es decir, excepcionalidad. Ese ha sido el relato básico que ha tenido el PP a lo largo de la legislatura. Esta no es una legislatura más, porque nace torcida por el tipo de alianzas con las que nace. Y yo creo que la idea de un gobierno sin presupuestos es muy fácilmente interpretada por todo el mundo como algo extraño. Creo que además el gobierno los va a presentar ya por propia conveniencia, porque de alguna manera desactivas también un discurso que ha tenido el PSOE durante años de acusar al PP de incumplir la Constitución en la reforma del Consejo General del Poder Judicial, en que todas las comparaciones son inexactas. Creo que al PP le pasa ahora un poco lo mismo. Quiere poner el grito en el cielo, pero independientemente de que desde el punto de vista constitucional, jurídico, institucional, la situación sea grave, a pie de calle no lo es.
Es más, yo ya veo al presidente en ocasiones cómodo respondiendo por este asunto porque se pone a hablar de datos económicos. Viene a decir, lo estoy en la entrevista con Ángel, se lo dijo bastante claramente, no hacen falta presupuestos y a continuación retaíla de logros económicos. Bueno, creo que lo que Pepe quiere abundar es un asunto que yo creo que sí le es rentable. Es decir, el gobierno que no funciona, el gobierno incapaz. Lo quiere llevar al marco de los retrasos ferroviarios, del gran apagón y, si me apuras, hasta de las pulseras multimandato. Un gobierno que no va, que no funciona, ¿vale? Pero convencer a la gente que es gravísimo desde el punto de vista constitucional, a la calle, ¿no? Que estemos sin presupuestos, no, porque lo hemos normalizado, es el segundo año consecutivo. Es una pregunta incómoda para el presidente, pero cada vez diría la última vez que aprobamos un presupuesto fue en diciembre de 2022. Estas cámaras no han debatido unos presupuestos. Es fuerte. Lo que pasa es que igual que... O sea, que yo creo que igual que el presidente dijo voy a presentar las cuentas, pero que si no se aprueban no voy a disolver ni a convocar elecciones ni nada. O sea, ya se blindó en ese sentido. Es que además, pero es que no entiendo qué pierden presentando las cuentas, que es su responsabilidad, porque incluso pueden hacer ese discurso de aquí están mis cuentas, los responsables de que no salga adelante no soy yo, la oposición que no me está dando, o sea, la oposición, mi bloque de investidura que no me está dando respaldo. No sé, pues se puede hacer mucho, yo creo que ahí hay mucho argumentario que pueden trabajar a favor del gobierno, mucho mejor que no presentan las cuentas, que es una dejación de funciones, de responsabilidades y una anomalía democrática, creo yo. Yo creo que no quieren esa derrota parlamentaria, sin más. Es decir, no quieren esa derrota parlamentaria, es la ley fundamental y que no quieren abrir todos los temas que hay que abrir para debatir un presupuesto. No entra en su guión. Es decir, además, está imposible. Junts y Podemos están en ese sentido imposibles. Entonces, pues, lo demoran porque creo que entienden que el coste político de no presentarlos o de demorarlos un poco más no es alto. Pero es que el no presentar presupuestos impide que la ciudadanía te pueda fiscalizar. Es que la falta de publicidad en un presupuesto es la acción política de cualquier gobierno. Es decir, un gobierno puede tener un relato, pero donde tú vas a testar si es progresista, no progresista, cuál es su visión de la política exterior de España, de la política de defensa, es en el presupuesto. Y tienen los diputados el derecho a debatirlo y los ciudadanos a conocerlo y conocer las razones por las que no se aprueba. Por ejemplo, Ángel, no te quito la razón, 10.000 millones se han empleado 10.000 millones en defensa. Comparto contigo lo que creo que son la lógica de unos y otros para haber llegado a esta situación. No te quito la razón. Sí, eso, por ejemplo, ese incremento en el gasto de defensa, merecería en estos presupuestos consolidarse con un debate parlamentario en el que se explique verdaderamente en qué partidas se incrementan, por qué, se debatan y tendrás apoyos y no los tendrás. Pero es la manera también de que la ciudadanía sea consciente de cuál es la acción de gobierno. Y luego imaginemos legislaturas futuras donde esto se normalice. Por cierto, Munarriz, has publicado esta semana en El País un artículo que me ha parecido realmente interesante sobre la creciente red de grupos derechistas que ya juntan a PP y a Vox, o a las bases de PP y a Vox, o a caras reconocidas de PP y Vox, que actúan bien juntos mientras las direcciones de PP y Vox están a la gresca entre ellos. O sea, hay rostros visibles de PP y Vox, figuras vinculadas a PP y Vox, que cooperan en esas organizaciones como Atenea, Neos, Pie en Pared, Familia y Dignidad Humana. Ahí están todos juntos, pero mientras tanto las direcciones de los partidos siguen enfrentadas. Yo creo que hay, al ser un fenómeno nuevo, es decir, está por testar qué importancia tiene, qué dimensión adquieren, qué papel desempeñan. Por ejemplo, en un contexto en el que hubiera una mayoría suficiente entre las dos fuerzas políticas, ¿no? Yo creo que lo que se pone en relieve ahí es que al margen de la disputa electoralista hay un amplísimo terreno de sintonía ideológica entre cuadros, antiguos dirigentes, bases, colaboradores, etcétera. Es decir, se pone en relieve en todos los temas y creo que se evidencia una cierta teatralidad de lo que es la disputa en clave ideológica entre unos y otros. Hay mucho en común por la base y es un fenómeno muy madrileño. Es decir, es un fenómeno muy de gente que está muy cerca de los dirigentes. Muchas veces son segundos espadas, dirigentes rebotados, viejas glorias, bien, pero están continuamente emitiendo el mismo mensaje. PP y Vox han de ponerse de acuerdo en un programa de mínimos, aparcar sus diferencias, porque muy en breve se va a dar una oportunidad de gobernar juntos y la vamos a desaprovechar
si nos enredamos en conflictos partidistas. Yo creo que están sembrando un discurso, generando una opinión, y es posible que en función de los resultados que haya de las próximas elecciones ganen relevancia política. Y a las cúpulas de PP y Vox, estas organizaciones les genera que se recelan de ellas. ¿O? Sí, recelan, cuando pueden las ignoran. Y hay una excepción que es Atenea, la de Espinosa de los Monteros, a la que la dirección del PP, digamos, ha enviado a una representación bastante destacada: Cayetano Álvarez de Toledo, que es portavoz de la Junta, Juan Bravo, que es vicesecretario de Economía, Ibair Tellado, que finalmente plegó velas en el último momento. Pero yo creo que está relacionado esto con que Espinosa, a pesar de haber sido hasta antes de ayer, como quien dice, portavoz parlamentario de Vox y ser una figura que todavía tenemos asociada a Vox, en realidad ahora mismo es una china en el zapato de Abascal, es alguien que está distanciado de él, y yo creo que la cobertura que le dio la dirección del PP al acto de presentación de Atenea creo que tenía más que ver con el deseo de fastidiar a Abascal arropando a alguien que para él es incómodo, que con el deseo de un acercamiento, ¿no? Las cúpulas esto lo ven con cierto recelo y cuando pueden lo ignoran. De estos grupos, de estas organizaciones, pueden salir los futuros cargos para cuando la derecha llegue al poder. Un investigador de la Universidad de Londres que me ha ayudado con el artículo, Felipe González Santos, que ha estudiado mucho el caso de Hungría, cuenta que entre la primera etapa en la que Orbán fue, cuando todavía era democristiano, primer ministro, y la segunda, desde la oposición se dedicó a tejer, a padrinar, a favorecer toda una serie de iniciativas cívicas que desde la sociedad se dedicaban a la promoción de valores conservadores y a alentar a las fuerzas conservadoras a unirse en un gran frente común. Y esas asociaciones acabaron siendo caladero de cargos públicos cuando regresó al poder Orbán, ya con un programa mucho más autoritario. Hoy el gobierno de España ha pedido en Europa que se abra a nivel comunitario el debate sobre la necesidad de garantizar el aborto en las constituciones, el derecho al aborto. Esto se lo ha trasladado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, a la comisaria europea de Igualdad. Han estado reunidas en Luxemburgo y allí se lo ha dicho. Aquí en España, hoy la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, se ha pronunciado a favor de dar este paso, de blindar este derecho en la Constitución. No puede estar sometido a los vaivenes políticos de los cambios de color en cada uno de los gobiernos de turno, y que tiene que estar protegido de una manera certera para la libertad de las mujeres. En mi opinión, eso está ubicado ahí. Es verdad que Calvo fue vicepresidenta del gobierno que ahora ha impulsado este proceso, que la noticia sería que Calvo dijera lo contrario a lo que ha dicho hoy, pero también es relevante que esto lo diga Carmen Calvo, que es la presidenta del Consejo de Estado, porque el Consejo de Estado va a tener que pronunciarse como paso imprescindible para que continúe, para que siga adelante este proceso. En paralelo, esta semana Feijóo se ha metido en el marco planteado por Ayuso sobre los registros de médicos objetores sobre el aborto, que es un asunto con el que el PP no tenía problemas hasta ahora, hasta que Ayuso ha decidido dar la batalla contra Sánchez con esto también, y ha anunciado que no va a crear ese registro de médicos objetores que obliga la ley a tener. Y a diferencia de lo que están haciendo las demás comunidades gobernadas por el PP, que algunas ya lo tienen, otras lo están creando, otras han anunciado que lo van a crear, Ayuso ha dicho que ya no lo va a hacer. Este amotinamiento del PP de Madrid contra la ley, esto lo ha llevado a Feijóo a meterse en un barro extraño, llegando a anunciar que si gobierna, él creará un registro, pero no de médicos objetores, sino de médicos que sí estén dispuestos a practicar los abortos que la ley dice que hay que practicar. Cuando llegue al gobierno, la lista será la contraria. Y es que lo importante para una mujer es saber qué ginecólogos, qué obstetras están a disposición. ¿Están en su derecho? Admitamos las posibilidades que tiene una mujer para abortar y admitamos las posibilidades que tiene un médico para no practicar el aborto. Como si esa lista fuera a ser pública, como si fuese páginas amarillas de los médicos que quieren hacer abortos. En fin, Morillo, la semana en la que Feijóo ha terminado de caer en este marco que le ha plantado Ayuso ahí sobre el aborto y para adentro. La verdad es que no aprenden. O sea, yo no sé si no está Génova repartiendo bien el argumentario y advirtiendo de que por favor no le den más a un tema que no les conviene en absoluto, donde siempre el PP ha tenido dos almas y dos posiciones controvertidas, más a favor o menos, donde habían llegado más o menos a un consenso de vamos a quedarnos donde estamos, no nos vamos a meter más líos, y de repente les pone Vox el capote y entran, pero vamos, de lleno, ¿no? Es verdad que
Ayuso, bueno, primero Almeida en el ayuntamiento, sumándose a la iniciativa de Vox, esta infame de que abortar te genera síndrome postraumático, que te vuelves alcohólica y este tipo de cosas infundadas, sin base científica y que ningún médico corrobora, porque es mentira directamente. Después Ayuso, que de repente era liberal en el tema del aborto, cambia absolutamente su discurso y ya el que quedaba por sumarse era Rajoy, ¿no? Yo creo que bueno, este tipo de debates al PSOE les viene muy bien, les viene estupendamente. El PSOE aquí es donde gana oxígeno y de hecho yo creo que esta maniobra de reforzar en la Constitución el aborto, pues es una maniobra política muy hábil, más allá de garantizar un derecho a la mujer. Y Víctor, te quería preguntar, porque escucha mucho a Urías estos días, a Joaquín Urías, que también de Constitucional como tú, compañero, decir que esta propuesta del gobierno, lejos de convertir el aborto en un derecho fundamental y consagrarlo, lo que haría sería disminuir su protección, digamos que rebajaría la categoría que tiene ahora mismo, se degradaría, y que es una maniobra política peligrosa. ¿Tú compartes esa teoría? La comparto absolutamente, y me parece que el artículo que ha escrito es lo un mejor, artículo en el diario.es, por cierto, lo mejor que hemos podido leer. Es que el Tribunal Constitucional ha deducido un derecho al aborto desde el año 2023. Es decir, que cualquier ley, un derecho al aborto además que en buena medida tendría la imagen que le ha dado el legislador. Durante un determinado plazo hay una libertad de la mujer que se configura además como derecho, es decir, que el Estado tiene que asistirlo. Si el día de mañana hubiera una ley que derogase este marco, con base al Tribunal Constitucional, a su jurisprudencia, esa ley se declararía inconstitucional. Lo que se quiere hacer ahora es llevar el aborto a los principios rectores, que no son derechos ni tienen eficacia directa desde la Constitución. Entonces, si estamos introduciendo el aborto en el artículo 53 de la Constitución, estamos llevándole la contraria a lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, que insiste que es un derecho que está en el artículo 17 y en el artículo 15 de la Constitución. Además de que es imposible que la reforma aritméticamente se lleve a cabo, yo creo que, en primer lugar, que no me parece honesta la propuesta, porque no se está garantizando el derecho al aborto. Eso exige 2/3 de cada cámara, disolución de las cámaras, 2/3 y referéndum, y que además yo creo que este es un debate tan importante que es fundamental no banalizar este tipo de propuestas. Yo creo que el artículo era estupendo. Y con respecto a lo de Feijóo, creo que Aimar lo ha explicado muy bien, cumplir la ley. La objeción de conciencia es una excepción al sometimiento al ordenamiento jurídico, no al revés. Yeah. Es que lo que plantea Feijóo es que se presume la objeción de conciencia de un funcionario público. La objeción de conciencia al aborto es la única que el Tribunal Constitucional dice que existe. El Tribunal Constitucional no reconoce otras objeciones de conciencia porque dice, si no, es que esto sería una anarquía. Pero la objeción de conciencia al aborto entendió que sí, que a ningún sanitario se le puede obligar. Y es obvio y me parece bien que lo hiciera el tribunal. Pero se presume que cumplen. Y que en el caso de que tengan un problema de conciencia, hay un registro de objeciones de conciencia que viene perfectamente regulado en la ley, garantizando la intimidad. Que no es público, claro, lógicamente, claro. Que no es público. Esto que lo que plantea aquí Feijóo, en primer lugar, que no habría sanitarios que practicaran. Si tú tienes que inscribirte para hacerlo, esto sería que el acceso a este tipo de intervenciones prácticamente no existiría. Claro. Y luego es que eso es de... Una riff. Yo soy de los que piensa que el PP tiene absolutamente de cara las cosas para llegar al poder. Ahora, si me dices, ¿qué tiene que hacer para ponerlo en riesgo? Es exactamente esto. Dices, vamos a abrir un tema que nos divide, que nos debilita, en la que no hay sintonía, no ya entre las distintas almas del partido, como decía Isa, que también, sino entre nuestras bases, que son amplísimas, y nuestra cúpula, que por los mecanismos de selección de hecho es más conservadora que sus bases, y hay más gente que viene del ámbito católico, hay más gente que se ha socializado políticamente en militancias más conservadoras, que la base amplísima que tiene, por ejemplo, alguien como Ayuso, que arrolla con mayoría absoluta, es nada menos que en la Comunidad de Madrid. Ya me contarás si en su electorado
si en su electorado hay diversidad de opiniones sobre el aborto. Bueno, pues vamos a abrir en Madrid precisamente, vamos a hacer un jueguecito aquí, ¿no? Porque todo es susceptible de convertirse en guerra cultural. Vamos a aprobar esta medida de Vox para que la izquierda rabie, supongo, ¿no? Pues este asunto se han dado cuenta de que no es un asunto para hacer jueguecitos de guerrita cultural. Y se ha levantado, evidentemente el PSOE ha reaccionado a la velocidad del rayo, como suelen reaccionar los equipos al contragolpe, me regalan el balón, salgo corriendo. Esta reforma constitucional no está concebida para su impresión en la Constitución, está concebida para retratar, incomodar y mantener al PP en este debate, mediante el debate del aborto abierto el máximo tiempo posible. Y además está avecindando el 8 de noviembre, vamos a alargarlo hasta ahí. Sí, esa es la mentalidad del PSOE. ¿Por qué? Es un asunto que es el único asunto que le puede permitir aproximarse al marco en el que se desarrolló la campaña de julio de 2023, que después de todas las vueltas que queramos dar es el único marco posible de avance electoral del PSOE y de repetir, que es que viene la ultraderecha. Y con un PP radicalizado, que no tiene principios claros, con un líder... con el voto de las mujeres, que es muy importante. Y luego el voto de las mujeres, que es lo que mantiene a Pedro Sánchez en la Moncloa, y que esto es un activador clarísimo, porque porque además hay mayor porcentaje de indecisas que de indecisos, porque es un voto algo más progresista, es decir, es un error político de primerísima magnitud, y evidentemente el PSOE va a mantener abierto todo lo que pueda, primero con el contencioso contra Ayuso, con la reforma constitucional, y creo que en esas prisas y en ese deseo, evidentemente, la hilatura jurídica de la reforma, los que lo conocéis bien, pues no parece que sea precisamente... Dame un segundo, Munarriz, porque tenemos dos noticias internacionales. La primera es muy relevante. Israel acaba de confirmar que Hamás le ha entregado un cadáver más después de haber dicho, Hamás dijo el otro día que ya no tenía acceso a más cuerpos. Israel parecía no creérselo, Trump tampoco. Israel acaba de decir que Hamás le está entregando en este momento otro cuerpo. Joan Jimeno, buenas noches. Buenas noches. Sí, lo está confirmando ahora mismo el ejército de Israel, que Hamás acaba de entregar un nuevo cadáver a la Cruz Roja, que va camino, este cadáver, a Israel, a territorio israelí. Un cadáver exhumado hoy mismo, horas después de que la milicia dijera que necesitaba tiempo y equipamiento para encontrar más cadáveres bajo los escombros de la Franja de Gaza. Y ha terminado esta noche la reunión en el despacho Oval entre Trump y Zelensky. Sabíamos que Zelensky iba con un objetivo claro, que era pedirle a Trump que le venda misiles Tomahawk, que son los misiles más precisos en ataques de largo alcance, con los que Ucrania quiere bombardear objetivos en suelo ruso. Parece, Joan, que ahora que ha terminado y que Zelensky ha empezado a hablar con la prensa, sale con las manos vacías. Sí, el presidente ucraniano está teniendo una conversación con la prensa después de su reunión con Trump, tal y como están informando ahora mismo hasta ahora medios ucranianos y también americanos. Confirma Zelensky que han hablado sobre esos misiles Tomahawk que Trump se planteaba enviar, pero rebaja mucho las expectativas el presidente ucraniano cuando le preguntan los periodistas si sale más o menos optimista que antes de la reunión sobre este envío. Dice: soy realista. Dice que cree que Rusia está preocupada sobre el envío de estos misiles porque saben lo que puede suponer sobre el terreno estos misiles Tomahawk, pero la reunión termina sin acuerdo en este sentido. Sí dice Zelensky que confía en que Trump quiere terminar con la guerra, ya lo ha dicho antes de entrar al despacho Oval, que confía en que con la ayuda de Trump puedan parar la guerra. Jimeno, gracias. Hasta luego. Lo dejamos aquí por hoy. Víctor Vázquez, Isabel Morillo, Ángel Munarriz. Un abrazo a los tres. Un abrazo. Pasen buen fin de semana. Se quedan con Yago de Vega aquí en La SER en El Larguero y nosotros nos encontramos el lunes. Un abrazo. Adiós. Sé que este es el momento. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de La SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.